Hola a todos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Con este vídeo planeo hacer un repaso de lo que vimos la última clase presencial, con la intención de que tengan bien asimilados los conceptos antes de comenzar con estas clases virtuales que se vienen. Recuerden que las clases van a ser de este tipo. Vamos a tener evaluaciones virtuales, tanto quizzes como parciales, y vamos a tener algunos talleres. Estos quizzes y parciales virtuales que vamos a hacer van a ir acompañados de vídeos, en los cuales ustedes explican la solución de estos quizzes o parciales. Ya cada uno de ustedes saben cómo es la metodología y ya hemos realizado actividades similares, así que ustedes ya tienen experiencia en este tipo de cosas. Comencemos haciendo el repaso. Entonces, estamos interesados en solucionar un sistema lineal con un sistema de esta forma. Nótese que habíamos mencionado de que este es un sistema de n ecuaciones y n incógnitas. La intención es encontrar por algún método cuáles son las incógnitas que nos entregan la solución a este sistema. Las incógnitas son las variables x1, x2 hasta x. Su índice, el coeficiente a su IJ, la primera componente de este subíndice, la utilizamos para contar las filas, y la segunda componente que está aquí en este subíndice la utilizamos para contar las columnas. ¿Okay? Entonces, esta sería la 10ª ecuación, en este caso, de este sistema lineal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema lineal 2x2, el cual podemos solucionar usando un método de eliminación, método de sustitución o método de reducción, que son métodos que ya normalmente ustedes han visto en los cursos de fundamento. Existen casos en los que obtienes una solución única, existen casos en los que no tienes solución y existen casos en los que tiene infinitas soluciones. Esas soluciones, si existen o no, o son infinitas, se pueden representar gráficamente por medio de estas dos líneas que aparecen acá, las cuales en el caso de que tienes una única solución, esto se puede ver geométricamente como un único punto de corte de esas dos líneas. ¿Okay? Este punto de corte de aquí sería la única solución. Si no tiene solución es porque las líneas son paralelas. ¿Okay? No se corta en ningún punto, entonces no existe una solución del sistema. En el caso de que las líneas coinciden, entonces estamos hablando de un sistema en el cual tiene infinitas soluciones. Lo mismo en el caso que consideremos sistemas 3x3. Claramente recuerden que estas son ecuaciones de planos, las cuales ya sabemos cómo graficar en base al vector normal y en base a puntos que contenga el plano. Entonces, si consideramos un sistema 3x3 como este de acá, gráficamente también vamos a tener algo similar a los casos 2x2. Vamos a tener planos que coinciden en un punto, vamos a tener planos que no coinciden y vamos a tener planos los cuales coinciden en una infinidad de puntos. Por ejemplo, en este caso, coinciden en una esquina, la cual, como sabemos, sería un subconjunto de los números reales, el cual es infinito y por lo tanto tendríamos infinitos puntos en común para cada uno de estos planos. Estos son los casos en que tendríamos una solución única o no tendríamos una solución o tendríamos infinitas soluciones. ¿Okay? Bien, entonces habíamos hablado de las matrices, que las que están en forma horizontal iban a ser nuestras filas o renglones, y las que están en forma vertical, de la matriz van a ser nuestras columnas. Entonces esta es la 10ª fila, que es la que aparece acá, y esta es la j-ª columna. Recuerden que el índice I es para las filas, el primer índice de los subíndices de A, y el segundo de los subíndices de A va a ser utilizado para contar las columnas. Entonces, por eso hablamos de la 10ª fila y de la j-ª columna. ¿Okay? Entonces, de esta forma nosotros también denotamos las matrices. Entonces, tengo una matriz A cuyas entradas son números reales y los representamos con A sub i j. Entonces, esta iba a ser una notación para representar cualquier tipo de matriz. Por ejemplo, la matriz A, que tiene entradas reales, las que están aquí dentro, formadas por filas y columnas. Esta sería una matriz de este tipo, esta y esta acá también. Todas serían matrices de este tipo. Recuerden que esta, por tener 2 filas y 3 columnas, era una matriz 2x3. Esta, por tener 3 filas y
3 columnas era una matriz 3 por 3. ¿Okay? Esta, como tiene una fila, en este caso, y 3 columnas, la ponemos como una matriz 1 por 3 y esta como una matriz 3 por 1. Es un vector columna y un vector fila. Habíamos visto también de que dos matrices son iguales si son iguales componente a componente, es decir, estas dos matrices serían iguales si es que el valor W que aparece aquí es menos 1, si es que el X que está aquí es menos 3, si es que el Y que aparece aquí es 0, o si es que el Z que está aquí igual a 5. Si ocurre esto, entonces las matrices van a ser iguales porque por definición dos matrices son iguales si son iguales componente a componente. Cuando vamos a sumar matrices, sumamos también componente a componente. ¿Okay? Entonces, si tengo una matriz A y una matriz B, sumas las componentes correspondientes de la matriz A con las componentes correspondientes de la matriz B. Por ejemplo, estas dos matrices, recuerden, sumamos componente a componente. 1 más 0, 1, menos 2 más 2, 0, 4 menos 4, 0, 2 más 1, 3, menos 1 más 3, 2, y 3 más 1, 4. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde aplicamos la suma. La multiplicación por escalar también es multiplicar cada una de las componentes de la matriz por esa constante. ¿Okay? Por ejemplo, si tú quieres hacer una resta, lo que haces es que multiplicas la matriz B por una constante que sería menos 1 y luego realizas la suma. ¿Okay? Es un ejemplo donde realizamos, donde aplicamos la multiplicación por escalar. Menos 1 por esta matriz sería menos 2, 1, menos 3, menos 5 y 2. Y luego realizando la suma de esta matriz, que sería menos b con a, vamos a obtener la resta. ¿Okay? Otra definición que vimos fue combinación lineal. Entonces, si tengo un conjunto de matrices, en este caso K matrices, cada una de estas multiplicada por constantes reales, si yo tomo estos productos y los sumo, al final voy a tener una expresión de esta forma, la cual voy a llamar una combinación lineal. ¿Okay? Este concepto va a ser bien importante debido a que en ocasiones le puede dar una combinación lineal y la igual a otra matriz y tienes que calcular cuáles son las constantes que necesitas para que esa combinación lineal se dé. Por ejemplo, acá tengo dos matrices, la matriz A1 y la matriz A2. Entonces, si consigo constantes, por ejemplo, el 3 y el menos 1 medio, y los multiplico por cada una de estas y luego realizo la operación suma, la operación adición, voy a tener una nueva matriz, que es la matriz C. Esta matriz C va a ser resultado de la combinación lineal entre A1 y A2. ¿Cómo tengo esta combinación lineal? La obtengo con las constantes 3 y menos 1 medio. ¿Okay? Entonces sería el resultado de multiplicar por escalar, como ya vimos, y luego realizar la suma. Puedo realizar estas operaciones también entre vectores. Nótese que aquí el 2 multiplica este vector, el menos 3 a este otro, el 4 a este otro de acá, y luego que realiza el producto, realiza la suma. Al final el resultado es el que tenemos acá. Acá tengo un vector columna, esta constante multiplica este vector, este otro vector, y cuando multiplicas y luego sumas, vas a tener el resultado de esta combinación lineal que va a ser justamente este vector. Entonces, en conclusión, las combinaciones lineales se obtienen con cada una de las matrices, puede ser un número cualquiera de matrices, pero cada una de estas matrices va a ir multiplicadas por constantes y luego que multiplicas por estas constantes sumas. Entonces, esta es una combinación lineal. ¿Okay? Entonces, vamos a usar este concepto más adelante. La respuesta de una matriz se obtiene, nótese que aquí la matriz A tiene componentes IJ y acá la matriz A tiene componentes JI. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí es la operación transposición que define la respuesta de una matriz A, que consiste en intercambiar filas por columnas. Por ejemplo, si tengo la matriz A de componente con la primera fila 4 menos 2, 3 y segunda fila 0, 5 menos 2, si quiero calcular su respuesta, entonces sería cambiar esta fila 1 por la columna 1 y sería esta de acá. ¿Okay? Sería cambiar la fila 2, 0, 5 menos 2 por la columna 2 y sería esta otra columna de acá. Si tengo esta matriz 3 por 3 también y quiero calcular su respuesta, sería transponer 6, 2 menos 4, que es la primera fila, sería ahora la primera columna. Entonces, miremos, acá aparece.
La segunda fila, que es 3 menos 1, 2, sería la segunda columna. Acá está 3 menos 1, 2. Y la tercera fila, que es 0, 4, 3, sería mi tercera columna, 0, 4, 3. Así sucesivamente para esta matriz y este vector fila, que se convierte ahora en un vector columna, y este vector, en este caso columna, que se convierte en un vector fila. Hablamos también de matrices binarias, las cuales son importantes en computación debido a que los procesadores usan bits usan el sistema binario, pues solo utiliza el 0 y el 1 para crear dichas matrices binarias que transportan información. ¿Okay? Entonces, tienes una matriz binaria, una matriz que tiene ceros y unos, y estas matrices con ceros y unos multiplicadas por ciertos vectores se utilizan para transportar información entre, por ejemplo, procesadores. Entonces, cada vez que tú ves estos movimientos de información computacionales, usan matrices de este estilo, matrices que solo tienen ceros y unos. ¿Okay? Y recordemos que en estas operaciones matriciales, lo que consideramos importante era el sistema residual base 2, debido a que, por ejemplo, si tú sumas 1 con 1, el resultado justamente era 0, que era algo que les sorprendía a algunos, y justamente es porque si tú sumas 1 con 1, recordemos que el sistema residual base 2 lo simbolizamos como Z2. Este sistema residual en base 2 solo utiliza dos números, el 0 y el 1. ¿Okay? Entonces, todas las operaciones que tú realices con números que están aquí, por ejemplo, con 0 y 1, el resultado debe ser 0 o 1. ¿Okay? Si no es 0 o 1, hay que realizar una división entre 2 para obtener el número en este sistema. ¿Okay? Entonces, lo que hacíamos es, por ejemplo, si sumamos 1 con 1, 1 y 1 son números que están acá. ¿Okay? El resultado era 2, pero este 2 no está, este 2 no pertenece a Z2, no está en el sistema binario con base residual 2. Entonces lo que hacemos es que lo transformamos. ¿Y cómo lo transformamos? Recuerden que tomábamos ese 2 y lo dividíamos entre la base de tu nuevo sistema. El nuevo sistema tiene base 2. Entonces vamos a dividir 2 entre 2. ¿Cuánto le cabe? Claramente le cabe a 1, que 2, 0. Entonces, lo que consideramos como resultado de esa suma o representación de ese número en el sistema binario o sistema residual base 2 es este 0. ¿Okay? Que es el famoso residuo, y por eso es que lo llamamos sistema residual en base 2, porque estamos utilizando como resultados los residuos de realizar la división de cualquier número entre 2. La división se realiza entre 2 siempre porque justamente estamos trabajando con este sistema. ¿Okay? El que utiliza solo como números el 0 y el 1. Entonces, aquí este resultado, en vez de 2, en nuestro sistema binario, 1 más 1 no sería 2, sino que sería este residuo, sería 0. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular operaciones, como por ejemplo 1 más 1, y esto lo quiera sumar de nuevo con 1, hay que tener en cuenta de que 1 más 1 es 0 porque estamos en el sistema residual base 2. Entonces, operaciones como esta, por propiedad asociativa, sería, por ejemplo, 0 más 1, pero 0 más 1 da 1 y 1 está en este sistema. Entonces, esta operación sí la podemos escribir como válida en este conjunto. Bueno, entonces, eso es lo que vimos con respecto a las matrices binarias. Son matrices muy importantes en computación porque el sistema binario utiliza estos bits que son las componentes de las matrices que procesan información entre los procesadores. Entonces, esta es la matriz, esta es la tabla para realizar las operaciones como la suma y la multiplicación. Y en base a estas dos operaciones, las cuales tenemos en cuenta que 1 más 1 es 0, podemos realizar otras operaciones entre matrices. Un ejemplo de matriz binaria es esta de acá. Esta sería otra matriz binaria, un vector columna, y esta otra matriz binaria, un vector fila. ¿Okay? Nótese que todas tienen ceros y unos. Por ejemplo, si voy a realizar esta operación, entonces sería multiplicar cada
cada uno de los vectores. En este caso, por ejemplo, si tenemos una combinación lineal que usa solo elementos binarios, tendría que ser C1, C2 y C3 los mismos elementos del conjunto Z2, es decir, o ceros o unos. Y las componentes de mis vectores también tienen que ser ceros o unos. Entonces, cuando realizo estas operaciones, multiplico el 1 por este vector, el 0 por este vector y el 1 por este vector. Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta las operaciones que hemos presentado en esta tabla, en la cual lo que cabe resaltar es que 1 más 1 es 0 y es la diferencia más marcada si comparamos estas operaciones con las operaciones con decimales. Entonces, si sumamos por ejemplo los dos primeros vectores, tendríamos 1 más 0 que da 1, 0 más 0, aquí tendríamos 1 más 0 que es 1, y al final cuando sumamos 1 más 1 el resultado es 0. ¿Okay? Entonces, es una operación muy similar a la suma que nosotros realizamos, pero es una suma en la que hay que tener en cuenta que si tenemos la suma 1 más 1, el resultado va a ser 0. Luego de esto vimos multiplicación de matrices. Recordemos que para multiplicar matrices tomamos todas las filas de la matriz que está a la izquierda y estas filas se multiplican con las columnas de la matriz que tenemos a la derecha. Entonces, para realizar este producto, cada una de estas filas debe ser de la misma dimensión de las columnas que tenemos en la matriz que tenemos a la derecha. Es decir, para poder realizar este producto, el número de columnas de la matriz que tenemos a nuestra izquierda debe ser igual al número de filas de la matriz que tenemos a la derecha. Entonces, si queremos realizar el producto, entonces tendríamos que considerar todas las filas de A y todas las columnas de B para obtener este producto que tenemos acá, y simbolizamos con el símbolo del sumatorio. ¿Okay? Este símbolo lo que indica es que estamos multiplicando P valores que componen esta fila y P valores que componen esta columna. Esta es una forma de reescribir con un solo símbolo ese producto que sería de P elementos. Entonces, lo que había mencionado, si tengo una matriz y esta matriz es de tamaño M por P, solo se puede multiplicar por una matriz de tamaño P por N. Y el resultado va a ser entonces de tamaño M por N. ¿Okay? Nótese que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B para que este producto esté bien definido. Si no tenemos esta igualdad, entonces el producto no está bien definido. No podemos realizar la multiplicación. Por ejemplo, acá tenemos la matriz de componentes. Nótese acá que la matriz que tenemos, la matriz A que tenemos acá, tiene componentes 1, 2, menos 1. A tiene componentes 1, 2, menos 1. Segunda fila sería 3, 1 y 4. Okay. La matriz B tiene componentes menos 2, 5, 4, menos 3 y 2, 1. Listo, entonces esta matriz tiene ¿cuántas filas? Tiene 1, 2 filas. ¿Y tiene cuántas columnas? 1, 2, 3 columnas. Entonces, una matriz de 2 por 3. ¿Okay? Esta matriz tiene ¿cuántas filas? 1, 2, 3 filas. ¿Y cuántas columnas? 1, 2. Entonces, lo que hemos dicho en la definición es que para que este producto esté bien definido, estos dos valores, es decir, el número de columnas de la matriz, si queremos calcular A por B, el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Es decir, estos dos valores, estos dos números tienen que ser iguales. ¿Okay? Y justamente lo son iguales. ¿Okay? Estos dos valores son iguales. Entonces, como son iguales, nosotros podemos realizar este producto. Pero el resultado va a ser ¿de qué tamaño? De tamaño 2 por 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque 2 corresponde al número de filas de la matriz A y 2 también es el número de columnas de la matriz B. Entonces el resultado va a ser de tamaño 2 por 2 y este producto lo puedo realizar justamente porque el número de columnas es igual al número de filas. ¿Okay? El número de columnas de A igual al número de filas de la matriz B. Entonces, este es un ejemplo de un producto que se puede realizar.
¿Y cómo lo realizamos? Bueno, ese producto consiste en multiplicar primero todas las filas, en este caso de la matriz A, por todas, las columnas de la matriz B. ¿Okay? Entonces, calculemos ese producto. Sería la primera fila de A, que sería esta, por la primera columna de B. ¿Okay? Entonces, ahí obtendríamos ¿qué resultado? Tendríamos el resultado que está en la fila 1 y la columna 1, es decir, este elemento aquí. Multiplicamos 1 por menos 2, da menos 2, 2 por 4, 8, tenía menos 2, serían 6, y menos 1 por 2, 2, con el 6 que tenía, me quedaría 4. Entonces, aquí tenemos un 4 en la entrada 1. Luego, si tomo la fila 2 de A y lo multiplico con la columna 1 de B, voy a tener la entrada 2,1. Es decir, vamos a tener la entrada aquí. ¿Y cómo la calculo la entrada aquí? Multiplicando estos dos vectores con producto escalar o producto punto. Entonces, 3 por menos 2 sería menos 6. 1 por 4, 4. Menos 6 más 4 son menos 2. Y 4 por 2, 8. Tenía menos 2. Y el resultado entonces de 8 menos 2 es 6. ¿Okay? Ahora hago lo mismo, pero multiplicando todas las filas con esta columna. Multiplico con esta columna, sería esta fila con esta columna. Sería el resultado va a ser la entrada número 1, 2, que justamente sería la que iría aquí. ¿Okay? ¿Cuál sería ese resultado? Sería 1 por 5, que serían 5. 2 por menos 3, que sería menos 6. Tendríamos menos 1 con el 5 que teníamos. Y menos 1 por 1, que quedaría menos 1. Entonces, al final tendríamos menos 2. ¿Okay? Ahora, si multiplicamos esta fila con esta columna, daría 3 por 5, queda 15. Tendríamos 1 por menos 3, quedaría menos 3. 15 menos 3 son 12. Le llevo 12. Y 4 por 1, que son 4. Y los 12 que llevaba son 16. Este es el resultado. ¿Okay? Entonces, el resultado, como ven, es de 2 por 2, justamente porque son las filas de la matriz A y las columnas de la matriz B. Y el resultado se puede hacer porque estos dos números son iguales. El número de columnas de A es igual al número de columnas de B. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que nosotros hablamos acerca del producto. Bien, entonces si tienen alguna duda, en los apuntes que están en Moodle pueden revisar los procedimientos. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular simplemente la entrada 3,2 de este producto, entonces simplemente lo que hago es realizar el producto que necesito calcular. Entonces, por ejemplo, aquí esta matriz es de tamaño 1, 2, 3. 3 filas, 1, 2, 3. 3 columnas. Entonces, de tamaño 3 por 3 y este de tamaño 3 por 2. O sea, al final se puede realizar el producto y el resultado va a ser una matriz de tamaño 3 por 2. ¿Okay? Pero si yo quiero calcular solo la entrada 3,2, no tengo que realizar todos los productos. Simplemente si el producto que quiero calcular es A por B y de ahí quiero la entrada 3,2, miro de la matriz A, la entrada 3, la fila 3, perdón, y miro de la matriz B, simplemente miro la columna 2, que sería esta de acá. Entonces multiplico la fila 3 de A, que sería 0, 1, menos 2, por la columna 2 de B, que sería 4, menos 1, 2. Aquí realizo el producto punto y obtengo este resultado. ¿Okay? Entonces, eso con respecto al producto matricial. Hayamos visto problemas en los que se multiplica la matriz, el resultado te da un vector columna de 2 por 1, y al final este vector lo igualabas con 12, 6, que es el que te está mostrando en el problema, y al final al realizar esta igualdad, igualas componente a componente los dos vectores que son de 2 por 1 y calculas las constantes x y y. Este era un ejemplo muy sencillo que hicimos en clase y pueden repasar, y aquí está la forma en que se hace. Entonces acá teníamos un conjunto de condiciones que no son más que lo que mencionaba, y cuando se pueden multiplicar dos matrices, y es justamente cuando tenemos el mismo número de filas de la matriz A igual al mismo número
el mismo número de columnas de la matriz A igual al mismo número de filas de la matriz B si calculamos A por B. Y otras condiciones que ya habíamos discutido en clase. ¿Okay? Entonces, si realizamos algunos productos, por acá tendríamos algunos ejemplos en los cuales se puede visualizar que el producto entre matrices no es conmutativo, es muy importante, no es como el producto en los números reales, que si tú multiplicas 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Entonces, acá este producto que realizamos entre matrices no necesariamente va a ser conmutativo. Y justamente eso lo podemos ver cuando calculamos con esta matriz A y esta matriz B, el producto A por B y el producto B por A. Si calculas esos productos, no vamos a tener el mismo resultado. Cuando tenemos vectores columnas y queremos multiplicarlo, o vectores filas, en el caso que tengamos vectores columnas, se transpone el primer vector. En el caso que tengo vectores filas, se transpone el segundo vector. ¿Okay? Y ese era el ejemplo que habíamos visto. Entonces les decía, por ejemplo, si teníamos una multiplicación donde tenemos dos vectores columnas, ¿okay? Entonces, ¿cómo realizamos este producto? Entonces, este vector que está aquí sería de tamaño n por 1 y este de tamaño n por 1. ¿Okay? Entonces, para realizar este producto, entonces lo que hago es que transpongo el primer vector. ¿Okay? Entonces, este vector que está aquí ya sería de tamaño 1 por n y este n por 1. Al final, este producto sería de 1 por 1, que es un número real. ¿Okay? Listo. Ya no tenemos el caso de que tenemos un vector, dos vectores columnas, sino dos vectores filas. Entonces, si tenemos dos vectores filas, este de la derecha es de tamaño 1 por n y este también es de 1 por n. Entonces, en este caso, para realizar el producto escalar y tener un número real, el que tengo que transponer es el segundo, ¿okay? Que es el b transpuesta que aparece en la presentación. ¿Okay? Entonces, este será mi b transpuesta, este sería mi u, que es de tamaño 1 por n, ahora este es n por 1, y el producto escalar sería un número real. ¿Okay? Bien, más o menos eso lo explicamos la clase pasada y vimos un ejemplo donde tenemos estos dos vectores columnas y justamente se aplica esta definición. Se transpone el primero como se ve en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que vimos. Vimos cómo se puede expresar también el producto de una matriz con un vector como combinación lineal de los elementos que están de las componentes del vector C y de las columnas de la matriz A. Entonces, más o menos vimos cómo se podía expresar ese producto y al final unos ejemplos, los que teníamos, por ejemplo, la matriz A, la multiplicamos por el vector C y este producto lo realizamos de la siguiente forma. Si teníamos las columnas de A que eran 2, 4, menos 1, 2, menos 3, 2, colocamos cada una de estas columnas en la combinación lineal. ¿Okay? Y luego colocamos como coeficientes todas las componentes de mi vector a la derecha, que serían en este caso 2, menos 3 y 4. Realizamos este producto y al final nos daba esta combinación lineal, el resultado que corresponde a ese producto. ¿Okay? Entonces tendríamos algo como esto, voy a escribirlo de todos modos, que se pueda visualizar bien. Entonces tendríamos el producto A por C, donde A es la matriz 2, 4, luego menos 1, 2, menos 3, menos 2. ¿Okay? Y esa a multiplicar con un vector, que sería el vector 2, menos 3 y 4. ¿Okay? Entonces, si queremos realizar ese producto, sería multiplicar todas las filas de acá con esta columna. Pero la idea es expresarlo utilizando la definición que hemos visto, que lo que te permite escribir este producto como combinación lineal de todas las columnas de la matriz A. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar todas las columnas de mi matriz A. ¿Cuáles son esas columnas? Serían 2, 2, 4. Mi otra columna sería menos 1, 2. Y mi otra columna sería menos 3, menos 2. ¿Okay? Listo, entonces cuando yo escribo estas columnas de la matriz A, puedo aplicar la definición que hemos visto, que es expresar el producto de cualquier matriz de tamaño n por n con un vector, en este caso de tamaño n por 1. La puedo expresar este producto teniendo en cuenta eso que vimos en clase
como combinación lineal de estos vectores columna con las componentes del vector del lado derecho, que es mi vector centro. Las componentes de este vector son, la primera es 2, aquí colocamos 2, la segunda es menos 3, y la última que es 4. ¿Okay? Entonces, estos productos ahora los escribo como una suma, y a esto es lo que llamamos una combinación lineal. ¿Okay? Al final, cuando realizas las cuentas, te va a dar lo mismo que realizar el producto de manera normal, pero lo interesante acá es que ustedes escriban ese producto como esta combinación lineal, porque es importante entenderlo cuando vas a solucionar un sistema lineal. ¿Okay? Cuando soluciona un sistema lineal en forma general de tamaño en exponente. Aquí, si quieres hacer las cuentas, sería 2 por 2, 4. Aquí tendríamos 3 y 4 que teníamos 7. Y aquí tenemos menos 12 y el 7 que teníamos, entonces al final te queda menos 5. Aquí tenemos 8, por acá tenemos menos 6, 8 menos 6, 2, y acá menos 8, y el 2 que teníamos, al final tendríamos un menos 6, ¿cierto? Listo, entonces ese es el resultado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mirar otros ejemplos. Bueno, este ya lo hicimos en clase, podrías revisarlo y es aplicar lo mismo, pero teniendo en cuenta la combinación lineal de todas las columnas de esta matriz con cada una de las columnas de la matriz que está del lado derecho, considerando cada una de estas columnas como si fuera un solo vector, y al final te quedan varias combinaciones. ¿Okay? Es lo mismo, pero repetirlo para cada columna. Entonces, la idea ahora es considerar sistemas lineales y montarlos, por ejemplo, en una estructura matriz por vector y un vector del lado derecho. ¿Okay? Entonces, nótese que los coeficientes del sistema, que son las constantes A, las puedes colocar todas en una matriz. El vector solución x1, x2 hasta xn lo puedes colocar también en otro vector y el lado derecho en otro vector. De tal forma que ese sistema lo puedes escribir de la siguiente forma. De la forma ax igual a b, donde a es la matriz que he mencionado y b es el lado derecho. Un sistema escrito así como aparece aquí, vamos a llamarlo un sistema en su forma aumentada. Es el sistema que vamos a considerar cuando queremos calcular estas incógnitas x1, x2 hasta xn. ¿Okay? Recuerden que este ejemplo también lo mencionamos en clase, y en este ejemplo tenemos un sistema 3×3 donde las constantes serían estas de aquí y el vector de incógnitas x, y y z. El lado derecho es 5, 7, 3. ¿Okay? Entonces, esta es mi matriz A. Recuerden, la primera ecuación es menos 2, 0, 1, 2, 3, menos 4, 3, 2, 2. Entonces, esta sería mi matriz. El vector de incógnita es x, y, z, porque son las variables que queremos conocer, quiénes son x, y, z, para que estas igualdades se cumplan. Y el lado derecho, que es 5, 7, 3. Entonces, este sistema de ecuaciones que está aquí, lo puedo reescribir en esta forma, que es la forma aumentada. ¿Okay? Está la matriz de coeficientes y el vector del lado derecho. Asimismo, si tú tienes la matriz aumentada, la puedes escribir en forma contraria, así, cambiando esta matriz a un sistema lineal. ¿Okay? Lo puedes hacer así, cambiar el sistema a una forma aumentada y viceversa. ¿Okay? Entonces, esta es la forma que teníamos para expresar el producto matriz-vector como combinación lineal, en este caso, de las columnas y los coeficientes o los elementos del vector del lado derecho. Y esto es muy importante cuando queremos considerar la solución de un sistema lineal de tamaño m por n y queremos calcular cada una de estas incógnitas. Pero antes de mirar los métodos para calcular cada una de estas incógnitas, lo que vamos a ver es cuáles son las matrices en las cuales estamos interesados obtener a partir de tu sistema aumentado original. De este sistema aumentado original, esta matriz que está del lado izquierdo, podemos realizar ciertas operaciones sobre esta matriz para obtener, en este caso, otra nueva matriz que sí nos permite obtener la solución del sistema. ¿Okay? Y estas matrices, esas operaciones que podemos realizar
entre estas matrices son las que presento acá a continuación. Entonces recordemos que estos sistemas en forma escalonada reducida lo íbamos a obtener o la hemos obtenido en la clase pasada realizando operaciones elementales entre filas. Entonces, estas operaciones elementales entre filas eran unas 3 operaciones, pero antes de esto vamos a recordar cuáles son las matrices que están en su forma escalonada reducida. ¿Okay? Entonces, estas matrices que están en su forma escalonada reducida deben satisfacer todas las condiciones que aparecen ahí. ¿Okay? Por ejemplo, entonces la primera condición es que todas las filas que constan solo de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz. Entonces, si yo tengo una matriz cualquiera, una matriz A, ¿okay? Matriz A. Entonces, si yo tengo una fila de ceros, una fila cualquiera de ceros, una fila de ceros, esta fila de ceros siempre tiene que estar en la parte inferior. Si hay otra fila de ceros, esta justamente debería ir aquí arriba, ¿ok? Pero nunca debes tener una fila de ceros acá de primero, ¿ok? O aquí de segundo, por ejemplo, ¿ok? Siempre que existan filas iguales a 0 y algunas otras filas distintas de 0, por ejemplo, si aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces, las filas de 0, todas tienen que estar en la parte inferior. Es decir, de arriba de esta fila distinta de 0 no puede haber ninguna fila de ceros, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo donde nosotros vemos cómo se satisface esta propiedad. La otra propiedad nos dice que la primera entrada distinta de 0 de la fila, tú tienes cualquier fila, la cual tiene entradas distintas de 0. Entonces, supongamos que tenemos esta fila, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos esa fila. Dice la primera entrada distinta de 0 de la fila es esta fila, a leerla de izquierda a derecha, es decir, si la leemos desde aquí, la leemos de aquí hasta acá. ¿Okay? Si hacemos esa lectura de izquierda a derecha, entonces la primera entrada tiene que ser un 1. Entonces, nótese que aquí esta primera entrada es un 1. Para que esté en su forma escalonada reducida, si tú lees de izquierda a derecha, la primera entrada debe ser 1. Entonces, este numerito que está ahí debería ser un 1. Para que esté en su forma escalonada reducida, ese número que está ahí debe ser un 1. Si tuviéramos un 1 ahí y esta fila, así como está escrita, entonces esta matriz sí estaría en su forma escalonada reducida. ¿Okay? Entonces, otra cosa a destacar aquí. Supongamos que ese 1 no esté aquí, supongamos que ese 1 esté, por ejemplo, supongamos que esto no es 1, sino que esto que está acá es 0. Supongamos que todo esto es 0. Y tenemos el 1 aquí. ¿Okay? Entonces, aún esta fila, así como está escrita, si nosotros la leemos de izquierda a derecha, si miramos las entradas, estas son ceros, no las consideramos, pero la primera entrada distinta de 0 es esta. Y resulta que esta entrada distinta de 0 es un 1. Entonces, ya esta sería una propiedad válida para tener una matriz en su forma escalonada reducida. Nótese que si yo en vez de 1 escribo otro número, ¿qué tal si aquí en vez de 1 tuviera, por ejemplo, otro número, tuviéramos un 3, por ejemplo? Entonces, si tuviéramos un 3, entonces ya no tendríamos una fila que hace parte de la forma escalonada reducida. ¿Por qué? Porque la primera entrada distinta de 0 en esta fila, que es el 3, debería ser un 1. Entonces, esta no sería una propiedad, esta no sería una fila que hace parte de una forma escalonada reducida, pero sí esta de aquí. ¿Okay? Bueno, vamos a visualizar lo que dice la propiedad C. Entonces, la propiedad C dice que si tengo una fila que no tiene solo ceros, por ejemplo, esta fila que no tiene, que todos sus elementos no son ceros, por ejemplo, la fila 2, entonces lo que nos dice es que el 1 principal, fíjense que acá tenemos un 1 principal, entonces ese 1 principal aparece a la derecha y abajo de cualquier 1 principal. Entonces, acá tenemos otro 1 principal. Este 1 principal está debajo de la siguiente fila, de la fila donde tenemos el 1 principal. Esta fila está por debajo de esta fila, de la fila 1. Y este 1 principal está a la derecha. ¿Okay? ¿Qué es
lo que dice nuestra propiedad. Entonces ese 1 principal tiene que aparecer a la derecha y abajo de cualquier 1 principal. Este 1 principal está a la derecha de este 1 principal y debajo de este 1 principal. ¿Okay? Entonces ahí se satisface la propiedad 3. Otro ejemplo para mirar la propiedad D, la propiedad 4, dice si una columna contiene un 1 principal, el resto de las entradas de dicha columna son iguales a 0. Es decir, si tenemos un 1 principal, aquí por ejemplo como este, lo que debe suceder es lo siguiente. Este sería un 1 principal y este también sería un 1 principal. Para que se satisfaga la propiedad D, dice que todos los elementos que están por arriba y por debajo de este 1 principal, es decir, estos que están aquí en vez de ser 3, este que está aquí en vez de ser 5 y 5, todos esos elementos que están por arriba y debajo de ese 1 principal, todos deben ser 0. Aquí tengo uno principal, debajo de ese 1 principal, todo debe ser 0. Aquí tengo otro 1 principal, de arriba y debajo de él, todo es 0. Otro 1 principal, de arriba y abajo, todos son 0. Y si tengo una fila de ceros, esa tiene que estar justamente abajo. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo donde podemos verificar todas estas propiedades. ¿Okay? Lo otro que consideramos fue visualizar, por ejemplo, con estos ejemplos de acá, que en realidad teníamos matrices que eran escritas en su forma escalonada reducida. Por ejemplo, está aquí, está aquí, está aquí, todas están escritas en su forma escalonada reducida. Vimos que esta no está escrita en su forma escalonada reducida porque aquí tengo una fila de ceros, nótese, y esa tiene que estar debajo. Aquí esta tampoco está en su forma escalonada reducida. Si bien es claro, aquí hay un 1 principal, debajo de este 1 principal y a la derecha de él debemos tener un 1 principal, pero aquí no lo tenemos. Entonces este es un 1 principal. Si este fuera un 1, entonces sí tendríamos una de las propiedades de las 4 que presentamos. Esta tampoco. ¿Por qué? Porque si bien es claro, este 1 principal de arriba y debajo de este 1 no son ceros todos. Esta tampoco, porque arriba de este 1 principal no tenemos ceros. ¿Okay? Bueno, estas son las propiedades que tenemos para realizar operaciones entre filas. Entonces, si yo tengo una fila R y una fila S, yo puedo intercambiar estas dos filas. Si yo tengo que multiplicar a una matriz por una constante, por ejemplo, si tengo la fila R de la matriz a esa matriz la puedo multiplicar por esa constante C, siempre que esa constante sea distinta de 0, es decir, no puedes multiplicar por 0 las filas de una matriz. También puedes sumar a una fila, si tienes una fila R y la multiplicas por una constante, puedes sumar ese múltiplo escalar de esta fila con otra fila. ¿Okay? Estas son las 3 operaciones que podemos realizar y las vamos a visualizar en los ejemplos que vamos a presentar a continuación. Ahora vamos a ver por medio de un ejemplo cómo realizamos estas operaciones elementales entre filas. ¿Okay? Entonces, tenemos por ejemplo esta matriz. A esta matriz le puedo aplicar ciertas operaciones. ¿Okay? Entonces, si realizo una operación elemental entre filas, por ejemplo, si intercambio la fila 1 con la fila 3, entonces esta matriz cambio la 1 con la fila 3, no tengo esta matriz. Esa es una operación elemental entre filas. ¿Okay? Y esta matriz que está aquí es una matriz equivalente a mi primera matriz. ¿Okay? Es lo mismo si multiplicas por una constante, si además de eso multiplicas por menos 2 a una fila y lo sumas a la otra. Todas estas operaciones son operaciones elementales por filas. Y cada vez que tú realices estas operaciones elementales por filas o por renglones, tú vas a tener matrices que son equivalentes. Es decir, si esta matriz le realiza una operación que es sumar 2 veces la fila 3 con la segunda fila, entonces va a tener otra matriz equivalente a la matriz A. Y si esta le realiza otra operación, o tiene otra matriz C que es equivalente a la matriz B. Pero aquí se cumple una propiedad transitiva de equivalencia y es la siguiente: si A es equivalente por filas a B y B es equivalente por filas a C, entonces A es equivalente por filas C. Entonces, no importa el número de operaciones elementales que realice entre filas, siempre la última matriz que va a obtener va a ser equivalente por filas a la primera matriz. ¿Ok? Entonces, estas son algunas propiedades
son las que justamente he mencionado, que toda matriz equivalente por filas por sí misma, y además de esto se cumple una especie de propiedad transitiva, que sea equivalente por filas con B, y de equivalente por filas con C, entonces a equivalente por filas con C. Entonces, toda matriz de tamaño m por n es equivalente por filas o renglones a una matriz en su forma escalonada por filas. Veamos un ejemplo de esta matriz. Nótese que no está en su forma escalonada reducida y nosotros queremos convertirla a su forma escalonada reducida. ¿Okay? Entonces, la matriz que está aquí, en uno de los cursos la expliqué cómo se podía escalonar. De todos modos, para que no expliqué, para los cursos que no se la expliqué, pueden revisar el procedimiento que voy a presentar a continuación, y los que ya lo vieron pueden usar el procedimiento para recordar si a alguno de ustedes no les quedó algo claro. Entonces, escribamos la matriz A. La matriz A, nótese que es una matriz grande, es de tamaño 4 filas. ¿Y cuántas columnas? 5 columnas, de 4 posibles. Listo, entonces a esta matriz la queremos escribir en su forma escalonada reducida. Entonces, una de las operaciones que habíamos hablado en clase era la siguiente. Nótese que la idea es que tengamos aquí un 1 principal. ¿Okay? Entonces, este 1 principal, ¿cómo lo logramos? Primero que todo, bueno, se puede dividir entre dos, una de estas dos filas, o esta de aquí, o esta otra fila de acá. ¿Okay? Una de estas dos filas se divide entre dos para obtener uno principal y luego intercambiar filas. Intercambiar fila 3 con la fila 1 o fila 4 con la fila 1. Si quiero intercambiar fila 3 con la fila 1, miremos cuántas fracciones me quedan, porque recordemos que íbamos a escoger aquella fila con la que obtuviéramos menos fracciones al realizar esta multiplicación. Entonces, si multiplicamos por un medio, aquí nos queda 1, 1, menos 5 medios, 1 y 2. ¿Nos quedan cuántas fracciones? Nos queda una sola. Y multiplicamos por un medio esta fila, entonces quedaría 1, 0, menos 3, aquí quedaría 9 medios y 7 medios, quedarían dos fracciones. Es decir, queda mejor multiplicar esta por un medio, es decir, multiplicar por un medio la fila 3 y luego realizar el intercambio con la fila 1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si multiplicas un medio por la fila 3, vas a obtener menos fracciones que multiplicando por un medio la fila 4. ¿Okay? Realizando esas operaciones, ¿qué tendríamos? Quedaría otra matriz, ¿okay? Donde la primera fila va a cambiar con la tercera fila. Entonces, esta fila pasa a ser la tercera, pasa a ser mi tercera fila, pasa a ser esta, 0, 2, 3, menos 4 y 1. Y esta que era mi tercera pasa a ser la primera fila. Entonces, esta si multiplicas por un medio, sería un medio por 2, sería 1. Un medio por 2, 1. Un medio por menos 5, sería menos 5 medios. Un medio por 2, 1. Y un medio por 4, que sale 2. Esta fila, la fila 2 y la fila 4, no las hemos tocado para nada. Quedaría 0, 0, 2, 3, 4. Y la última fila, que sería 2, 0, menos 6, 9 y 7. Entonces ya hemos conseguido, fíjense, ese 1 que necesitamos. Ahora, debajo de ese 1 y por arriba de él, como no hay nada por arriba, miremos hacia abajo. Debajo de él todo debe ser 0. Entonces, este 2 que está aquí lo tenemos que convertir en un 0. ¿Cómo lo hacemos? Realicemos otra operación elemental entre filas. Esa también la vimos en clase y era multiplicar por menos 2 a la fila 1 y el resultado se suma con la fila 2. Siempre la que escribo de segundo, la que escribo aquí al final cuando realizo esta suma, es la que cambia. Esta no va a cambiar, la fila 1. Esta simplemente se usó para cambiar la fila 2. ¿Okay? Entonces, como no cambió mi fila 1, entonces la fila 1 queda igual, que es 1, 1, menos 5 medios, 1 y 2. Esta tampoco cambió, es 0, 0, 2, 3 y 4. La fila 3 tampoco, perdón, la fila, a ver, esto es fila 4 acá hay un error.
es fila 4. Esta también queda igual, 0, 2, 3, menos 4 y 1. Y la que va a cambiar es la fila 4. Entonces sería menos 2 por la fila 1, sería menos 2 más la fila 4, menos 2 más 2, aquí sale un 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, me da menos 2. Menos 2 por menos 5 medios serían 10 medios, es decir, sería 5. 5 menos 6, menos 1. Luego menos 2 por 1 sería menos 2. Y menos 2 más 9 sería un 7. Luego menos 2 por 2 sería menos 4. Y menos 4 más 7 tendríamos acá un 3. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra operación podemos realizar? Ya tenemos el 1 y debajo de ese 1 son todos ceros. Podemos dividir esta fila o esta por 2 o multiplicar por un medio e intercambiarla con la fila 2. Nótese que esta fila la voy a colocar debajo. ¿Por qué? Porque el número distinto de 0 que está más a la izquierda es este, no este. Entonces, tenemos que considerar siempre la columna que tenga el primer número distinto de 0, con la intención de obtener esa forma escalonada reducida. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en estas dos filas y vamos a ver cuál de las dos queremos multiplicar por un medio. Si multiplico por un medio esta fila, aquí me sale 1, 3 medios, aquí sale una fracción, aquí otra, me salen 2, acá me sale 1, 2, 3 fracciones. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por un medio mejor esta fila de aquí y la intercambio con la fila 2. Entonces sería un medio que multiplica a la fila 3, que es la que nos entrega menos fracciones, y la intercambio con la fila 2. Esta es mi fila 2 y esta es mi fila 3. ¿Okay? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Esta fila no cambió, quedaría 1, 1, menos 5 medios, 1 y 2. Vamos a intercambiar esta 3, esta 2 intercambia con la 3. Entonces quedaría esta como 3 aquí, 0, 0, 2, 3 y 4. Estoy intercambiando primero, pasando esta fila a esta fila, cambiando la 2 con la 3. Y luego la 3 la multiplico por un medio y la coloco en el lugar donde está la fila 2. Quedaría 0, por acá quedaría 1, por acá quedaría 3 medios. Por acá quedaría 0, a ver, 3 medios, menos 4 medios para tener menos 2. Y esta dividida por 2 tendríamos acá un medio. ¿Okay? Verifiquemos 0, 1, 3 medios, menos 2 y un medio es la fila nueva, la fila 2, la que hemos intercambiado. Esta queda igual, que es la fila 0, menos 2, menos 1, 7 y 3. Listo, ahora debajo de este 1 y de arriba de este 1 todo debe ser 0. Entonces aquí hay un problema. Esto no es 0 y esto tampoco es 0. Entonces, esos dos números tenemos que convertirlos en 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer otra operación. Vamos a multiplicar de esta matriz, vamos a multiplicar la segunda fila por 2. Esa es la operación que vamos a realizar. Vamos a multiplicar por 2 la fila 2. Y ese resultado lo voy a sumar con la fila 4. De esta forma que obtendríamos el 0 que está aquí. ¿Okay? Entonces 2 por 1, 2, menos 2, 0. Ahora, ¿cómo convertimos este 1 que está aquí en 0? Tenemos que multiplicar a esta fila, que es la fila 2. La multiplico por 1 y, perdón, por menos 1. Y luego lo sumo con la fila 1. ¿Okay? Veamos cómo queda esto. Entonces, la que estoy multiplicando es la fila 2, entonces esa no varió, esa queda igual. 0, 1, 3 medios, por acá menos 2 y acá un medio. ¿Listo? Entonces, ahora
vamos a hacer las operaciones. Menos 1 por la fila 2 más la fila 1. Entonces quedaría menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Menos 1 por 1, perdón, acá es 1. Menos 1 por 1 son menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 3 medios serían menos 3 medios. Menos 3 medios y menos 5 medios serían menos 8 medios, es decir, menos 4. Aquí sería 2 positivo, más 1, 3. Aquí tendríamos menos 1 medio, y ese menos 1 medio sumado con 2, que al final nos quedaría 2 menos 1 medio, son 3 medios. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a convertir este 0. Recuerden que esta fila no cambió. 0, 0. Acá tenemos 2. Por acá 3 y acá 4. ¿Ok? La que va a cambiar es esta. Entonces sería menos 2 por 0 son 0, más 0, 0. Menos 2, bueno, sería 2 positivo. Por 1 son 2, menos 2 son 0. Ahora 2 por 3 medios sería 6 medios. Entre 2 son 3. 3 menos 1, 2. Por acá tendríamos 2 por menos 2 sería menos 4. Y menos 4 más 7, 3. Acá sería 2 por 1 medio, sería 1. 1 más 3, 4. Nótese que este resultado facilita las cosas porque estas dos filas son iguales. Entonces puedo eliminar esta fila que está aquí abajo, cambiarla, restarla con la fila, en este caso la 3 con la 4, para obtener un 0 acá y ya olvidarnos de estos números que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces hagamos eso. Entonces multipliquemos por menos 1 la fila 3 y la sumamos ese resultado con la fila 4. ¿Okay? A ver qué nos queda. Y si hacemos esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Bueno, esta queda igual, 1, 0, menos 4, 3, 3 medios. La otra también queda igual, que es 0, 1, 3 medios, menos 2, 1 medio. Por acá, 0, 0, 2, 3, 4. Y esta, si la restamos, sería menos 1 por todo esto, menos 2 más 2, 0, menos 3 más 3, 0, menos 4 más 4, 0. Y 0 más 0, 0. ¿Ok? Listo. Entonces, este es un 1 principal. Genial. De arriba abajo son todos ceros. Miras la siguiente fila y el primer número a la derecha distinto de 0 es un 1. Y de arriba y de abajo del todo son ceros. Muy bien. Ahora bajamos a la siguiente fila y miramos hacia la derecha. El primer número que miramos tiene que ser un 1. Entonces, ese primer número distinto de 0 no es un 1, es un 2. ¿Cómo conseguimos un 1 ahí? Tenemos que tomar y multiplicar por un medio, en este caso, la fila 3. Recuerden que podemos realizar esta operación también. Está entre las 3 operaciones que puedes realizar para obtener matrices equivalentes. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esa fila por un medio. Entonces, esta última queda igual. Y esta por un medio sería 0, por acá 0, por acá 1, acá quedaría 3 medios, y por acá 4 entre 2, 2. Por acá nos queda 0, nos queda 1, 3 medios, menos 2 y 1 medio. Por acá sigue quedando 1, 0, menos 4, el 3 y el 3 medios. Listo, entonces ya tengo esos unos. Entonces por acá tengo un 1, este otro 1 principal, y tengo este otro 1 principal. Tengo mis 3 1 principales, ¿ok? De arriba abajo de este todo es 0, pero de arriba de este no tenemos los ceros. De abajo sí, pero de arriba no. Esto es un problema. Entonces vamos a solucionar ese problema. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Realizando de nuevo operaciones elementales por filas, ¿ok? Entonces, veamos cómo lo hacemos. Bajar acá.
Vamos a escribir aquí. Y vamos entonces a realizar ciertas operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que vamos a realizar? Vamos a multiplicar. Para cancelar este y convertirlo en 0, hay que multiplicar por menos 3 medios. Multiplicar por menos 3 medios la fila 3 y sumarlo con la fila 2. Va a cambiar la fila 2, obviamente. Y luego multiplicamos por 4 la fila 3 y ese resultado lo sumamos con la fila 1. ¿Okay? Listo, esas son las operaciones que vamos a hacer. Vamos a ver cómo quedaría nuestro resultado. Entonces, ¿qué nos quedaría si realizamos estas operaciones? Bueno, la última fila de ceros, esa no cambió, ¿no? Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0. Por acá 0, 0, 1, 3 medios y 2. Y vamos a convertir esta que está acá en 0. Entonces sería 0, 1. Acá quedaría un 0, que eso fue justamente lo que buscamos. Y ahora multiplicamos por menos 3 medios a esta fila, menos 9 cuartos, y esos menos 3 cuartos sumados con menos 2. ¿Okay? Realizamos esta operación, sería menos 9, menos, en este caso, 8, sobre 4. Es decir, al final nos quedaría menos 17 sobre 4. ¿Okay? Este es el número que vamos a colocar acá. Menos 17 entre 4. Ok, ¿cuál es la otra operación? Multiplicar acá. Vamos a ver. Multiplicamos menos 3 medios por 2. Okay. Multiplicamos menos 3 medios por 2. Al final nos quedaría menos 6 medios, es decir, menos 3. Y ese menos 3 lo vamos a sumar con un medio. Okay. Entonces, menos 3 más un medio. Menos 3 más un medio nos queda igual menos 5 medios. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener menos 5 medios. Listo. Ahora vamos a realizar esta operación. 4 por la fila 3 más la fila 1. Entonces sería 4 por 0 son 0, más 1, 1. 4 por 0, 0, más 0, 0. 4 por 1, 4. Y menos 4 son ceros. Y 4 por 3 medios sería 4 por 12, entre 2 son 6, y 6 más 3 sería 9. Y por acá tendríamos 4 por 2, 8, y 8 en este caso más 3 medios, que es este número que tenemos acá arriba. Entonces por acá tendríamos 8 más 3 medios, que nos da en este caso 19. 19 medios. Entonces acá nos va a quedar un 19 medios. ¿Ok? Listo. Vamos a visualizar esto mejor y vamos a borrar estas operaciones que ya realizamos. ¿Ok? Entonces, esa matriz final estará en su forma escalonada reducida. Bueno, revisemos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un 1 principal. Un 1 principal. De arriba y abajo de él son todos ceros. Si bajamos a la siguiente fila, el primer número distinto de 0 a la derecha es un 1. De arriba y debajo del todo son ceros. Si bajamos a la siguiente fila y miramos hacia la derecha, el primer número distinto de ceros también es un 1. Y de arriba y debajo del todo son ceros. Y la última fila, que es la de ceros, está siempre debajo. ¿Okay? Entonces, ya esta matriz que está aquí está escrita en su forma escalonada reducida. ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes practiquen con los ejercicios que están en clase, están al final de los apuntes. Ustedes practicar con los ejercicios de los apuntes, porque este va a ser material para los quizzes que vienen, para los quizzes y el parcial. Entonces, ejercicios que están en los apuntes. Recuerden que los ejercicios de los apuntes tomamos los ejercicios que vamos a tomar para los quizzes y para los parciales y para los talleres. Entonces, estén atentos con estos ejercicios. Si alguno quedó con alguna duda,
puede darle pausa a este vídeo, devolverlo o mirar los apuntes de clase donde se realiza también este procedimiento de escalonar. Acá en algún momento no colocan como cero la parte superior. Se dice que si no colocamos cero de arriba de los nodos principales, este es el método de Gauss, pero si llevamos a la forma escalonar reducida, es decir, colocar cero de arriba de estos nodos principales, vas a tener la fórmula de Gauss-Jordan. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí es la matriz que obtuvimos acá. ¿Okay? Nótese que es la misma matriz después que realizamos todas las operaciones, y debajo y por arriba de estos nodos principales todos son ceros. Y la fila de ceros siempre aparece al final. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos en la clase pasada. Entonces la idea es que consideren esto como un repaso, comiencen a estudiar esta temática, porque ya después viene la resolución de sistemas lineales usando este procedimiento que hemos hecho para la forma escalonar reducida. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que aprovechen este video. Muchas gracias.